Siéntense, por favor. En la Sagrada Escritura tenemos dos partes: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y en la historia de la humanidad tenemos dos partes, sobre todo en esta última etapa de la historia de la humanidad: antes de Cristo y después de Cristo. Pero nos está faltando una parte muy especial: antes de Cristo, Cristo y después de Cristo. Cristo se inserta en la historia de la humanidad aquel día en el que se le aparece el ángel Gabriel y le dice a María: tú serás la madre del Salvador. Ahí comienza una etapa que tanto se había esperado. Y después viene la etapa de Cristo, donde Cristo viene a salvarnos, a dar su vida por nosotros, a rescatar a la humanidad que se había perdido por el pecado de Adán, y que a partir del pecado de Adán vino el pecado al mundo. Y las puertas del reino de los cielos se habían cerrado para el hombre. Cristo viene a restaurar toda aquella naturaleza que había perdido el hombre, y entonces muere, resucita, pasa 40 días más con sus apóstoles, instruyéndoles, diciéndoles lo necesario que era aprender a seguir el camino del Señor. Y después de esos 40 días sube a los cielos. Y dice el evangelista: y está sentado a la derecha de Dios. Ahí termina la etapa de Cristo para continuar una etapa nueva, que es la etapa de la iglesia. Una etapa que hemos seguido ya durante 200 siglos, durante 20 siglos. Ya hemos ido siguiendo esta etapa de la iglesia. Y no es que Cristo nos haya abandonado, es que más bien ocupa su lugar como Dios. ¿Qué es lo que decía el Salmo el día de hoy? Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Dios vuelve, Cristo vuelve a ocupar el lugar que le corresponde. Pero hermanos, a mí me gustaría que entendiéramos una cosa bien especial. Y es que en la Sagrada Escritura hay algo que se llama géneros literarios. Los géneros literarios muchas veces tenemos que saber entenderlos para que no nos quedemos con lo que leemos nada más, sino que tratemos de interpretarlos. Y hay realidades que nos la manejan, digámoslo así, muy simples, para que nosotros no nos compliquemos en entender un misterio tan grande. Y cuando nos dice aquí el Evangelio que Jesucristo, a vista de sus apóstoles, después de haberles dado un mandato especial, comienza a subir a los cielos, hay que entender que es la forma en la cual el evangelista nos quiso tratar de enseñar que Cristo vuelve a su lugar. Pero el cielo no es un lugar físico, como nosotros lo entendemos, a la bóveda que está encima de nosotros. Más bien, el cielo es precisamente el lugar de Dios. Hay santos padres que han dicho: ¿qué es el cielo? El cielo es Dios. Y entonces nosotros vamos hacia Dios. ¿Y por qué Cristo asciende? Porque al estar físicamente con una persona, no podía estar físicamente con todos los demás. Y al ascender, quiere decir que no nos abandona, quiere decir que su presencia se hace extensa hacia todos los demás. Eso es, hermanos, lo que celebramos el día de hoy: el inicio de la presencia de Cristo entre todos nosotros, y que de manera especial se ha quedado presente en la Eucaristía, que es lo que estamos celebrando. Hoy, hermanos, es una fiesta muy grande, una fiesta que nos tiene que enseñar a nosotros que Cristo prometió una cosa: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, y es la misma promesa que sigue cumpliendo. Pero hay algo más, hermanos. Antes de que Jesucristo subiera a los cielos, dejó un mandato para todos nosotros. Dijo: vayan y anuncien el Evangelio a todas partes. Los Hechos de los Apóstoles nos lo dicen una vez más, que Jesucristo comenzó a ir, los discípulos comenzaron a expandirse por todos lados, ya no nada más en Jerusalén, en Judea, en Samaria, sino, dice también Lucas, en todos los rincones de la tierra. Y es cierto, hermanos, en todos los rincones de la tierra está nuestra iglesia, la Iglesia Católica.
Llega el punto en el cual ya no somos cristianos. Bueno, seguimos siendo cristianos, pero el título de cristiano se extiende más para llamarnos católicos, porque católico quiere decir universal. Y llegó el punto en el cual nuestra iglesia está en todos lados. Me preguntaba por ahí alguna persona en un día, y entonces si la iglesia está hasta por allá, ¿qué pasa? Allá en aquellos lugares donde hay selva, donde está que es difícil poder llegar por las circunstancias, hasta allá la iglesia ha mandado quien les lleve al Señor. Hay tantos misioneros, hermanos, en el mundo, tantos misioneros que son por la escasez del sacerdote quienes son los que llevan a nuestro Señor hasta lugares, hermanos, que ni siquiera tenemos muchas veces conciencia. Pero allá hay personas que se están santificando. Seguramente de entre nuestra ciudad han salido algunos misioneros que están por el mundo. La iglesia, hermanos, se fue extendiendo, pero hoy en nuestros tiempos necesitamos nosotros creer que somos parte de aquellos enviados a anunciar el Evangelio, que no nada más se queda reservado al misionero o al sacerdote, sino que la misión se tiene que extender hacia todos los demás. Pero hay un reto hoy, hermanos. En primer lugar es que le creamos al Señor, y en segundo lugar es que lo hagamos vida. Yo lo he dicho en otras ocasiones y lo seguiré diciendo. Es triste, hermanos, que digamos creer al Señor, que digamos nosotros creo en Dios, pero nuestras obras no demos testimonio de Dios. Que a veces se quede todo aquel bonito deseo de seguir a Dios solamente en el interior y que no lo llevemos a la vida práctica. Eso es lo que duele, hermanos, porque mucha gente queda lastimada por nuestras actitudes. No reciben muchas veces un buen testimonio de nosotros. Y no quiere decir que seamos perfectos, no. Se trata de que por lo menos, hermanos, nos esforcemos de poner nosotros el nombre de Dios en alto. Que con nuestras acciones nosotros nos esforcemos por hacer que el nombre de Dios los demás lo conozcan y lo crean. A partir de ahí, hermanos, nosotros estamos cumpliendo con aquel mandato misionero. Y esa es nuestra misión de todos los bautizados. Hay otra cosa más que dice el Evangelio, y que esa me interesa también tocarla como un punto importante de esta homilía. Dice Jesucristo: para todos los que crean, estas serán las señales que Él los acompañará, o estos serán los milagros que los acompañarán. Expulsarán demonios, cogerán serpientes en sus manos y no les harán daño, tomarán veneno y ni siquiera les hará daño tampoco, hablarán lenguas distintas, impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Eso, hermanos, también es un lenguaje dentro del género literario. ¿A qué me refiero? Por supuesto que todo esto puede pasar. Por supuesto que pasa a través de la imposición de las manos. Por supuesto que pasa el don de lenguas. Por supuesto que existe y han existido, y lo hemos visto, seguramente lo han conocido, aquellas personas que les quisieron hacer algo a través de la comida y no les pasó nada. Todo eso existe. Pero el lenguaje de Jesucristo va mucho más allá. Nos quiere enseñar que a través de aquellas personas que tengan fe, podremos nosotros ver grandes milagros que Dios hace a través de la fe de aquellas personas. Eso es lo que hay que entender. Pero cosas simples, hermanos. A veces pudiera parecer que como católicos queremos ver cosas grandiosas, extraordinarias para creer, cuando tantas veces Dios realiza milagros en nuestra vida a nuestros propios ojos y no nos damos cuenta. No necesitamos cosas extraordinarias. Con el simple hecho de ver en nuestra vida todo lo que vamos pasando, cómo Dios nos evita tantas cosas, ahí son los milagros, hermanos. Desde que llegué aquí a Basílica, había una intención todos los días. Hoy todavía en la mañana estaba la intención por la salud de fulanito de tal. Un día la señora que pedía por él me decía, me enteré que ella era la que pedía, le decía: ¿qué es usted? Le conocí hace algunos años, pero no quería saber nada de Dios.
No le interesaba, ahorita está enfermo, y yo lo que le pido a Dios es que le conceda la salud para que se acerque a Él y se pueda salvar, porque su vida no ha sido muy buena. Y todos los días pidiendo por Él, todos los días. De repente, esta semana me dice el lunes por la tarde: Padre, ya está muy grave, y acaba de pedir un sacerdote. Al siguiente día, el martes, esta persona de Silao, le fui, le confesé, le ungí, y ayer por la noche murió la persona. Ella le pedía al Señor que se recuperara para que se convirtiera, y no le dio la salud del Señor, le dio algo mejor, le dio la posibilidad a través de su enfermedad de purificarse, y antes de llamarnos a su presencia, por la oración de esta persona, le dio la gracia de reconciliarse con Él. Ella no se había dado cuenta, pero son detalles, hermanos, que no necesitábamos que Dios bajara y se le presentara y se manifestara en forma grande. En esas cosas pequeñitas, Dios nos dice: aquí estoy. Y entonces nos está mostrando que si creemos en Él, no estamos solos. Venía de León, y yo sentía, más bien venía para una misa acá a las Caranitas, más o menos en los tiempos, pero sentía yo que necesitaba ir a un lugar donde había un amigo. Venía hacia acá y sentía esa necesidad, decía: paso no paso, voy pasando, llego, le saludo, y este amigo necesitaba platicar un rato, desahogarse, algunas cositas. Alcanzo a llegar a la misa a la que venía, y se queda uno pensando: estos son milagros, son detallitos chiquitos, pero que no necesitamos de grandes cosas para decir: aquí está Dios. Estos son los frutos de la fe, esos son los frutos de quienes creen en Dios. Dijo una señora: Padre, hubo necesidad de que yo me enfermara para recordar ser agradecida con Dios por tanta salud que me ha dado, y agradecerle porque todas esas veces no fui capaz de acordarme de Él hasta el momento en el que llegué a la enfermedad. Hermanos, hay tantos milagros que Dios nos da, tantas cosas tan maravillosas, que no necesitamos aspirar a cosas grandes. En los detalles pequeños de nuestra vida, recordar que Dios no nos abandona, que Dios no nos suelta de su mano. Termino diciéndoles algo que pasó en una vigilia de Pentecostés. Nos reunimos en la vigilia, y dentro de la vigilia algunas personas, por circunstancias diversas, y que es un tema aparte que no voy a abordar ahorita, empezaron a desmayarse algunas personas. Y al terminar la vigilia, una viejita con una fe bien hermosa se acerca y me dice: Padre, yo he estado en varias vigilias como estas y he visto cosas similares, pero a mí nunca me ha pasado. Y recuerdo que le decía: denle gracias a Dios, no porque aquello sea malo, sino porque seguramente Dios le ha manifestado su gloria, le ha manifestado que la acompaña a través de muchas otras formas. Usted le ha pedido a Dios que sus hijos se conviertan. Usted le ha pedido a Dios que sus hijos se acerquen a Él. ¿Le ha concedido eso? Sí, Padre. ¿Qué más quiere? No necesita más. No necesitamos más, hermanos. Yo me atrevería a decirles a ustedes, hermanos, no le pidamos a Dios manifestaciones grandes. Hay que pedirle: Señor, ayúdame a entenderte, ayúdame a descubrirte en lo pequeño de mi vida, a descubrirte en las cosas simples. Ahí, Señor, yo sé que estás y me acompañas. Que Dios nos bendiga a todos.